En este video vamos a hablar un poquito sobre campo eléctrico, una introducción al concepto de campo eléctrico y sus ecuaciones. Entonces, el campo eléctrico prácticamente se define directamente como la fuerza, fuerza eléctrica por unidad de carga. Esa es la definición, entendiéndose que campo eléctrico es una magnitud vectorial, no es un escalar. Siendo un vector, entonces el campo eléctrico necesita, al igual que la fuerza eléctrica, digamos, de una magnitud y de una dirección, un sentido, hacia dónde se manifiesta el campo eléctrico, hacia dónde va, qué dirección tiene. Entonces, cada vez que me piden campo eléctrico, yo repito, tengo que dar una magnitud y tengo que dar una dirección de ese campo eléctrico. O en la mejor manera posible, pues escribirlo utilizando los vectores unitarios y JK. De allí que eso de fuerza sobre ¿qué es esa Q y qué es esa F? Entonces, cuando yo calculo, entonces, si nos acordamos de los ejemplos que habíamos visto previamente, en donde yo tengo, por ejemplo, tres cargas, en donde asumamos que yo quiero calcular la fuerza eléctrica sobre esta carga que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Simplemente calcular la fuerza eléctrica que ejercía esta carga sobre esta, la fuerza eléctrica que ejerce esta carga sobre esta, sumamos las dos fuerzas eléctricas y obtenemos la fuerza eléctrica total que se ejerce sobre esta carga, producto de todas las otras cargas que están en el sistema. Entonces, al escribir yo, al obtener yo la fuerza total o la fuerza resultante total sobre esta carga, si yo divido esto que está aquí entre llámese esta carga, supongamos que esta era 1, 2 y esta 3, y divido esta fuerza total sobre la carga 3, la divido entre la carga 3, eso me da el campo en este punto del espacio. Entonces, realmente lo que estoy calculando es el campo sobre un punto del espacio, no sobre una carga. Lo que tendríamos que, digamos, expresar de una mejor manera sería entonces que estoy calculando el campo eléctrico en un punto del espacio producido por una carga eléctrica o un conjunto de cargas eléctricas. Entonces, de allí que realmente cuando yo entonces hable de campo eléctrico en el punto 3, entonces es como si yo estoy eliminando esta carga y me estoy basando solamente en este punto. ¿Me estoy explicando? Si no, entonces vamos a ver otros ejemplos. Yo simplemente esto era como para entender el hecho de que por qué la ecuación se escribe de esa manera cuando lo expreso con respecto a fuerza eléctrica. Ahora, campo eléctrico dijimos que es un vector. Entonces yo lo puedo expresar de esta manera, lo puedo expresar de esta manera, entendiéndose que ya tenemos la ecuación de la fuerza eléctrica previamente. Si la reemplazamos aquí, vamos a obtener esta ecuación que está aquí, en donde R gorrito sería el vector unitario de la dirección R. Porque aquí estamos expresando de manera vectorial. De allí que si quiero expresar su magnitud o calcular su magnitud, entonces simplemente lo expreso de esta manera, en donde está también las dos formas de escribirlo, tal cual como vimos con la magnitud de la fuerza, en donde puedo yo utilizar la constante K directamente, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, o utilizar digamos, esta expresión de la constante, en donde tendría 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, siendo epsilon sub 0 este valor, y recordando que epsilon sub 0 sería la permitividad del espacio vacío, y que lo introducimos cada vez más, puesto que es una constante bastante importante en la naturaleza, y obviamente que lo vamos a ir viendo, incluso en el próximo capítulo ya se va a empezar a utilizar epsilon sub 0 bastante. Entonces, dicho eso, creo que más o menos el resumen que le tengo con respecto a las ecuaciones por el momento. Y yo quería más o menos expresarles el hecho de el campo eléctrico. El campo eléctrico, vuelvo repito, o sea, la analogía, la mejor analogía que tenemos es para visualizar un campo es el campo gravitatorio. Entonces, en el campo gravitatorio teníamos que el campo gravitatorio, por ejemplo, el campo gravitatorio también se expresa como fuerza gravitatoria por unidad de masa.
Ahora, fuerza gravitatoria por unidad de masa es más o menos parecido. Fuerza eléctrica por unidad de carga, porque estamos en eléctrico, en electricidad. Y acá en fuerza gravitatoria, digamos, en campo gravitatorio, es más que todo la masa, es prácticamente la que produce ese campo. Entonces, fuerza gravitatoria sobre masa, lo que teníamos era, recuerden, la fuerza se da en newton, la masa en kilogramos, pero el newton, digamos que se puede expresar mejor como kilogramo metro sobre segundo cuadrado sobre kilogramo. Entonces kilogramo con kilogramo se van y me queda metro sobre segundo cuadrado. ¿Y qué es esto? Esto es lo que nosotros conocíamos como G. G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero cerca de la superficie terrestre. Claro, a diferentes alturas y dependiendo también de dónde yo me encuentre, G no siempre vale 9,8, pero generalmente, como les decía yo en física 1, pues adoptamos que G valga 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La ponemos constante para que sea fácil el cálculo, porque lo que se quiere es que usted practique ejercicios para desarrollar análisis. Y entonces no es complicarse tanto, pero bueno, sí sabemos que G no es constante, ella depende de la altura y depende bueno, digamos, de la distribución de masa que haya en la Tierra. Entonces, ahora, en ese sentido, es lo mismo, ¿no? Digamos que campo eléctrico entonces va a estar dado por fuerza eléctrica sobre, vamos a poner una E, sobre carga eléctrica, o sea, sería fuerza por unidad de carga. Esta fuerza por unidad de carga, la fuerza eléctrica, obviamente también está en newton, la carga está en coulomb, entonces por tanto el campo eléctrico va a estar dado en, repito, en newton sobre coulomb. Este sería mi campo eléctrico. ¿Ok? Entonces va a estar dado en newton sobre coulomb, campo eléctrico. Entonces, dicho eso, digamos que entonces ahora para comprender este concepto de campo eléctrico, ya hemos visto, bueno, la ecuación, que es un vector, que se debe expresar preferiblemente utilizando la notación de vectores unitarios y JK, que yo tengo que darle una magnitud y una dirección, que la magnitud se calcula de esta manera, que tengo las diferentes constantes que puedo utilizar para el cálculo. Y entonces, realmente, ¿qué podría estar pasando digamos, o cómo yo puedo imaginarme ese campo? Entonces, entiéndase que si yo tengo una carga eléctrica cualquiera, esto puede ser un cuerpo cargado, en este caso si está positivo debe ser un catión, puede ser una molécula cargada positiva, puede ser una barra de hierro cargada positiva, puede ser cualquier cosa que esté cargado positivo. Entonces, realmente yo no voy a calcular, si yo tuviese otro objeto cargado de esta manera, yo puedo calcular la fuerza que existe entre ellos. Entonces, la fuerza que ejerce este objeto sobre este, que está cargado también, por ejemplo, o la fuerza que ejerce él sobre él. Ahora, si yo tengo un solo objeto, yo no tengo más cargas, yo puedo establecer y preguntarme, bueno, aquí en este punto del espacio, ¿cuánto vale el campo eléctrico en ese punto? Producido por esta carga. O por ejemplo, ¿cuánto vale el campo eléctrico en este punto? O cuánto vale en este punto, o en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, aquí, allá. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo cargado, yo puedo calcular el campo eléctrico en diferentes puntos del espacio donde yo quiera. Ahora, lo interesante es que si para calcular el campo eléctrico, entonces yo, como es un vector, tengo que tener magnitud y tengo que tener dirección. Entonces, la magnitud, ¿cómo yo la calculo? Bueno, por ejemplo, que sea en este punto, P. Bueno, está la magnitud, entonces yo miro la distancia que hay de la carga a P, esa va a ser mi R, ¡pup! La reemplazo allí, y Q es el valor de la carga. Multiplicado eso por la constante, entonces me da el valor, la magnitud del campo eléctrico. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la dirección? Entonces, por convención, convención internacional, se ha establecido que para definir la dirección del campo eléctrico yo tengo que usar una carga de prueba positiva. Es decir, que yo agarro una carga de prueba positiva,
La agarro aquí, la tengo aquí guardadita y la pongo allí y la suelto y miro para dónde sale. Entonces, si ella, en este caso, claro, este es positivo, ya yo sé que ella es positivo con positivo, se repelen, entonces la carga de prueba positiva que yo coloque aquí va a salir hacia allá. Así que ya yo sé que el campo eléctrico va hacia allá. Si yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto, ahora este es mi punto P2, ¿cómo yo calculo el campo eléctrico en ese punto? Ah, bueno, igual utilizo la ecuación, la distancia y la carga Q multiplicado por las constantes y me da la magnitud del campo eléctrico en este punto. Ahora, ¿cómo yo sé la dirección? Saco una carga de prueba positiva, la coloco ahí y la suelto para ver para dónde sale. Todo esto es imaginario, obviamente, ¿no? Y entonces yo sé que si yo coloco una carga de prueba positiva, o sea, una carga positiva aquí, entonces ella va a ser repelida por este objeto que está cargado positivo. Así que, ¿pero cómo? Radialmente hacia afuera. Entonces él va a hacer para allá, ¡puc! Va a ir para allá, como si estuviera saliendo de la carga. Igual acá, como si estuviera saliendo de la carga. Y así me voy. Voy buscando diferentes puntos. Aquí coloco una carga de prueba, me doy cuenta que ella va a ser radialmente hacia allá. Entonces ya me estoy dando cuenta hacia dónde va el campo eléctrico de una carga positiva o de un objeto cargado positivamente. Una esfera cargada positiva, el campo eléctrico es, digamos, radialmente hacia afuera. Entonces de allí que yo puedo construir lo que llamamos las líneas de campo eléctrico. Entonces las líneas de campo eléctrico son las líneas que me determinan a mí hacia dónde va el campo eléctrico producido por un objeto cargado o por varios objetos cargados. Y luego para calcular la magnitud en cada punto de ellos utilizo la ecuación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, obviamente que entre más cerca yo estoy de la carga, R es más chiquito. Si R es más chiquito y está dividiendo, entonces más grande se hace el valor de la magnitud del campo eléctrico. Ahora, entre más lejos yo estoy de la carga, R se hace más grande, por ende, al hacerse R más grande, entonces es inversamente proporcional al campo, por ende el campo disminuye de tamaño. Entonces, si R es más grande, el campo se hace más chico. Y si R es más chica, entonces el campo se hace más grande, en magnitud. Ahora, de allí que sí, y la dirección de una esfera cargada positiva, entonces va a ser siempre radialmente hacia afuera. Y a eso, a estas líneas que estoy dibujando, son las líneas que se conocen con el nombre de líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, para una carga de prueba, digamos, para una carga, para un objeto cargado positivo, para una... prefiero no decir objeto porque vamos a ver que depende, el objeto, dependiendo de la geometría del objeto, entonces vamos a tener diferentes formas de líneas de campo eléctrico. Entonces, prefiero decir para una esfera cargada positiva, entonces yo voy a tener que el campo eléctrico es radialmente hacia afuera. Ahora, si yo tengo un electrón o una esfera cargada negativa, entonces imagínese a dónde va el campo eléctrico. Esto es lo contrario. Recuerde que yo siempre, para definir la dirección del campo eléctrico, tengo que utilizar una carga de prueba positiva. Eso por convención. Todo el mundo lo hace así. ¿Y por qué todo el mundo lo hace así? Porque para ponernos de acuerdo. Porque entonces después alguien puede decir, no, vamos a definirlo con una carga de prueba negativa. Entonces, cuando usted haga ejercicio o cuando se definan estructuras eléctricas o lo que sea, entonces todo el mundo anda confundido porque se definió el campo eléctrico de manera diferente. Entonces, para evitar esos problemas, entonces se ha determinado, repito, internacionalmente se ha determinado que entonces el campo eléctrico o la dirección del campo eléctrico yo la defino con una carga de prueba positiva. Entonces, si tengo una esfera cargada negativa, entonces yo vuelvo y saco una carga de prueba positiva y yo quiero saber aquí y la coloco ahí hacia dónde va a salir la carga de prueba positiva. Bueno, como es negativo y positivo se van a atraer, así que la carga de prueba positiva se va a mover hacia la carga. Entonces, ¿cómo? Radialmente hacia la carga, va para allá. Imagínense si yo la coloco aquí, también va a venir radialmente hacia la carga, por tanto va para allá. Si yo coloco la carga de prueba aquí, va a ir radialmente hacia la carga. Aquí lo dibujo un poco mal.
radialmente hacia la carga. Y así sucesivamente me voy a dar cuenta que, digamos que similar, pero contrario a una esfera cargada positiva, el campo eléctrico para una esfera cargada negativa va radialmente hacia la carga. Entonces, repito, en una carga de... Olvídense de esto, ¿ah? O sea, esto como si no existiera, él está solito en el espacio. Entonces, para una esfera cargada negativa, repito, el campo eléctrico es radialmente hacia adentro de la carga. Para una esfera cargada positiva, entonces el campo eléctrico es radialmente hacia afuera. ¿Y qué pasa si yo tuviese un dipolo? En el dipolo, entonces yo lo que voy a tener es algo un poco diferente. Pero bueno, o sea, más o menos, digamos, siempre con el mismo espíritu, pero diferente. A ver, si yo tuviese un dipolo sería, por ejemplo, esto que está aquí. Y vamos a suponer que en el dipolo tengo positivo y acá tengo negativo. Entonces dijimos que de la carga de prueba positiva, si ella está solita, entonces el campo va radialmente hacia afuera. Una esfera negativa, si ella está solita, el campo viene radialmente hacia adentro. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo coloco una carga de prueba positiva aquí? Obviamente, bueno, se va a alejar, o sea, yo coloco una carga de prueba positiva, la va a repeler, así que la va a mover para allá, la va a atraer, así que también la va a mover para allá, así que el campo aquí viene hacia allá. Y después, si hago experimentos, me doy cuenta de que entonces las cargas de prueba van, dependiendo de dónde yo las coloque, ellas van a moverse en ciertas trayectorias. Bueno, que obviamente mis dibujos no son los mejores, pero usted puede ir al libro y en el libro va a encontrar mejores dibujos que este que estoy haciendo yo. Y así sucesivamente, en donde el campo eléctrico sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas. Y así sucesivamente. Se parece más o menos así como un diagrama de campos magnéticos, pero esa es otra historia. Entonces, ahora, ese si yo tengo positivo o negativo. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese, esto no lo tengo, y entonces ahora yo tuviese positivo y positivo? Me doy cuenta con la experimentación que utilizando carga de pruebas positivas, yo voy a obtener líneas de campo eléctrico en donde más o menos viene algo así. Perdón, esto está un poco feo. Pero obviamente que esta es una explicación simplemente para que usted pueda entender las líneas de campo que están dibujadas en el libro. Y así sucesivamente. Entonces estas así más o menos serían las líneas de campo eléctrico, repito, para dos cargas positivas, etcétera, etcétera. Para dos cargas negativas, entonces prácticamente sería lo mismo, pero ahora las flechas van hacia las cargas, porque repito, el campo eléctrico entra a las cargas negativas y sale de las cargas positivas. Y también yo tendría, por ejemplo, otra opción, que esta es muy importante, porque si usted la mantiene en su mente, la vamos a ver bastante seguido en los próximos capítulos, en donde usted tenga dos barras. Una barra o dos láminas, pueden ser dos láminas, o sea, dos paredes, o pueden ser, sí, digamos que dos barras largas, cargadas, y vamos a suponer que una está cargada positiva y la otra está cargada negativa. Entonces el campo eléctrico entre dos láminas cargadas de esta manera, entonces si yo coloco una carga de prueba positiva aquí, ¿hacia dónde va a ir? Bueno, va a ser repelida por esta
barra cargada positiva y va a ser atraída por esta lámina cargada negativa. Así que si yo la coloco ahí, ¡puc!, ella va a salir así para allá. Y así sucesivamente. Si yo coloco, no importa dónde yo la coloque, va a salir siempre hacia allá la carga de prueba. Así que se dice que el campo eléctrico entre dos láminas cargadas, una positiva y la otra negativa, va de la lámina positiva hacia la lámina negativa. De allí que, bueno, y cuando llega aquí, si hay algún borde, bueno, asumimos que estas láminas son suficientemente largas, pero si hay algún borde, entonces en el borde generalmente el campo tiene una desviación, producto de la no simetría que existe en el borde. Igual del otro lado. Pero, vuelvo repito, mis dibujos no son tan buenos como los que hay en el libro, así que en el libro usted puede tener los dibujos más bonitos, pero la idea aquí es poder explicar que yo puedo crear campos eléctricos utilizando distribución de cargas, ya sea positivas, positivas con positiva, negativa con negativa, positiva con negativa, etcétera, ¿no? Entonces, de allí que es importante entender ese concepto y por qué a mí me interesa conocer el campo eléctrico. Después vamos a ver otros temas que para poder, digamos, trabajarlos es importante e interesante poder dominar el concepto de campo eléctrico y fuerza eléctrica, obviamente. Entonces, dicho eso, cada vez que yo calculo un campo eléctrico, digamos que tengo que acordarme que como son vectores, si yo calculo el campo eléctrico en un punto del espacio, tengo que sumar todos los campos eléctricos producidos por todas las cargas que estén en una distribución de cargas. Más o menos similar a lo que habíamos hecho con la fuerza eléctrica, pero en este caso para campo eléctrico. Y obviamente que si yo tengo un continuo, es decir, un alambre, por ejemplo, entonces ya ahí va a empezar y empieza lo interesante de todo es que ya yo empiezo a tener integrales y más que todo diferenciales. O sea, yo tengo que definir los diferenciales de campo eléctrico basado en el diferencial de carga para entonces poder introducirlo, digamos, de alguna manera en la integral que me va a permitir a mí integrar todo digamos, obtener el campo eléctrico total debido a una distribución continua de carga. Es importante eso lo vamos a ver en los próximos videos o en el próximo video. Y luego aquí recuerde que la notación sigue siendo la misma. Es más, esto lo tenía aquí desde el video con lo de fuerzas eléctricas. Lo único que vamos a hacer es, bueno, que en lugar de fuerzas estamos hablando de campos eléctricos. Así que todo esto queda con E, en donde yo el campo eléctrico lo expreso como mi componente del campo eléctrico en X y más mi componente del campo eléctrico YJ más mi componente del campo eléctrico en ZK. Y si es en dos dimensiones sería IJ solamente, mi componente X y mi componente Y. Y luego la magnitud, si me piden solamente la magnitud se expresaría como, recuerden, teorema de Pitágoras, y mi ángulo también se expresaría utilizando arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Bueno, prácticamente eso es la introducción a lo que es campo eléctrico y en el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios.